En este video vamos a hablar de la hidrogenación. La hidrogenación, como su nombre lo indica, es la reacción química con hidrógeno. Pero recordemos que el hidrógeno siempre va a ser molecular, o sea que va a ser diatómico. ¿Listo? En este caso tenemos un elemento metálico y un elemento no metálico. El elemento metálico sería el cromo y el no metálico es el fósforo. Al reaccionar con el hidrógeno, en el primer caso, cuando es un elemento metálico, primero se coloca el elemento metálico y luego el hidrógeno. Intercambian sus números de oxidación, significa que el 1 queda en el cromo, no se escribe, y el 3 queda en el hidrógeno. Entonces quedaría CH3, pero vamos a proceder a balancear la ecuación. Entran 2 de hidrógeno y salen 3, entra 1 de cromo y entra 1 de cromo. Como no se puede balancear, no está balanceado, entonces vamos a colocar coeficientes. Esos coeficientes serían duplicando la molécula que se está obteniendo. Entonces colocamos un 2 en el producto y tendríamos entonces 2 de cromo. Entonces debo colocar un 2 acá al principio, entonces serían 2 por 1, 2 de cromo y 2 por 1, 2 de cromo. Pero de hidrógeno ahora hay 2 por 3, 6. ¿Qué número le coloco para que me den 6? Tendría que colocarle el 3. 3 por 2, 6. Y allí la ecuación queda balanceada. Ojo, la nomenclatura para estos compuestos se aplica también stock, sistemática y tradicional. Significa que vamos a mirar, según la sistemática, el nombre es un hidruro metálico. Entonces sería un hidruro ¿de quién? Del cromo. ¿Cuántos de hidruro hay? Hay 3. Entonces digo trihidruro de cromo. ¿Cuántos hay? Hay 1. Puedo decir monocromo o puedo omitir el mono y decir trihidruro de cromo, según la nomenclatura sistemática. Según la nomenclatura stock, recordemos que se coloca hidruro, que es la función química, hidruro del elemento, que es cromo, y entre paréntesis el estado de oxidación, que es el 3. Aquí tenemos el nombre en la nomenclatura de stock. Y en la tradicional, entonces, los números de oxidación del cromo son 2, 3, 6. ¿Cuál está utilizando? Está utilizando el 3. Entonces sería hiposo, oso, ico. Oso, o sea que va a terminar en oso el nombre, ¿cierto? Entonces sería cromoso. Le digo aquí, según la tradicional, el nombre sería hidruro cromoso. Sería el nombre en la tradicional. En ese caso sería porque el elemento es metálico. Ahora, ¿qué pasa cuando el elemento es no metálico? Todo cambia porque ya la clasificación es mucho más específica. Inclusive los hidruros no metálicos también se conocen como ácidos hidrácidos. Por ejemplo, aquí tenemos el fósforo, que es un elemento no metálico. Al reaccionar con el hidrógeno, en el caso de los no metálicos, primero se escribe el hidrógeno y luego el elemento no metálico. Intercambia entonces el fósforo quedaría con el 1 y el hidrógeno quedaría con el 3. Entonces, en este caso estamos hablando del H3P. ¿Cómo se llaman estos compuestos? Pero antes de eso vamos a balancearlo. Ojo a esto. 2 de hidrógeno, 3 de hidrógeno. 1 de fósforo, 1 de fósforo. Como no está balanceada, vamos a duplicar la molécula para que las cantidades nos alteren. Entonces serían 2 aquí, coloco un 2 acá, entonces serían 2 de fósforo y de hidrógeno quedan 6. Entonces acá coloco también 3 para que me den 6. Ahí quedó balanceada. Ahora, les decía que la nomenclatura es especial porque depende de la sustancia en qué estado se encuentra. Si está en estado gaseoso o en forma de hidruro, entonces el nombre inicia con el nombre, el compuesto inicia con el nombre del elemento terminado en uro de hidrógeno. Me explico. Entonces, ¿cuál es el nombre del elemento? Fósforo. Digo fosfuro de hidrógeno. Si fuera el cloro, entonces sería cloruro de hidrógeno, ¿cierto? Si fuera bromo, bromuro de hidrógeno, entre otros, ¿cierto? Si el compuesto se encuentra en estado acuoso, es decir, disuelto en agua, entonces se coloca al inicio la palabra ácido
luego el nombre del elemento, que en este caso es fósforo, entonces fósforo, pero le cambiamos la última terminación, fosfohídrico, fosfohídrico. Entonces tenemos ácido fosfídrico, vamos a cambiarlo aquí, fosfídrico para que suene bien, ¿cierto? Fosfídrico, que es el fósforo, ácido fosfohídrico, no, sería fosfohídrico, fosfohídrico, ácido fosfohídrico, se le cambia a la terminación del nombre del elemento y se le coloca hídrico. Entonces, si está en estado acuoso, o sea, aparece así, AC, estado acuoso, entonces le llamamos ácido fosfohídrico. Si está en estado gaseoso o estado de hidruro, entonces decimos fosfuro de hidrógeno. Y aquí tenemos entonces ejemplos de hidrogenación. Vamos a mirar en caso tal de que fuera, por ejemplo, otro elemento químico. Vamos a mirar dos elementos más para que lo tengamos más claro. Presten mucha atención. En este segundo ejemplo tenemos dos elementos químicos, uno metálico y uno no metálico. El cobalto es el metálico, el cloro el no metálico. El cobalto vamos a hidrogenarlo, es decir, vamos a agregarle hidrógeno. Entonces quedaría, primero se escribe el elemento metálico, cobalto, y luego hidrógeno. El 1 pasa al cobalto y el hidrógeno recibe el 3 del cobalto. Vamos a balancear la ecuación. Como acá hay 12 y hay 3, entonces vamos a duplicar el producto. Entonces nos quedan 2 por 3, 6. Colocamos el 3 y de cobalto quedarían 2. Colocamos el 2. De esa manera ya queda balancear la ecuación. Ahora, ¿cómo nombramos este compuesto? Como ya lo mencionamos anteriormente, los hidruros metálicos se nombran con la nomenclatura Stock, sistemática y tradicional. Según la sistemática, ¿cómo se llamaría el compuesto? ¿Cuántos dihidruro hay? Hay 3, entonces digo trihidruro de cobalto. Recuerden que yo puedo omitir el mono, o puedo decir monocobalto o cobalto. Según la nomenclatura Stock, digo hidruro de cobalto, y entre paréntesis el estado de oxidación, que es el 3, le coloco 3, dependiendo del estado de oxidación, eso es lo que se coloca entre paréntesis. Y por último la nomenclatura tradicional, como tiene dos estados de oxidación, el 2 y el 3, entonces utilizo oso, ico. En este caso sería ico. Entonces la tradicional dice que termina en ico, entonces digo hidruro cobáltico. Y ahí tenemos los tres nombres. En el segundo ejemplo tenemos el cloro. El cloro es un elemento no metálico, por lo tanto voy a obtener un hidruro no metálico, o también llamado hidrácido. Y en los hidrácidos primero se coloca el hidrógeno y luego el elemento no metálico. Pero los elementos del grupo, ojo a esto, los elementos del grupo 7, que es a donde pertenece el cloro, utilizan su estado de oxidación menor. En este caso sería ¿quién? El 1. Ellos tienen números de oxidación 1, 3, 5, 7 y siempre utilizan el estado de oxidación 1 para formar hidrácidos o hidruros no metálicos. Por lo tanto, el hidrógeno queda con el 1 y el cloro queda con el 1 en este caso. Pero recuerden que tenemos dos átomos que entran y dos átomos que entran. Por lo tanto, entonces también hay que duplicarlo para que nos quede balanceada la ecuación. 2 de hidrógeno, 2 de cloro, 2 de hidrógeno, 2 de cloro, y ahí queda balanceada. ¿Cómo se llamaría este compuesto, este producto? Se llamaría entonces, primero colocamos el nombre, si es en estado de hidruro o gaseoso, entonces decimos, el primero sería cloruro de hidrógeno. Y si estuviera en estado acuoso, o sea, recuerden que cuando tiene AC, significa estado acuoso, entonces sería ácido clor, y le colocamos hídrico al final, hídrico, el ácido clorhídrico, y ahí tenemos compuestos por hidrogenación, reacciones por hidrogenación de elementos metálicos y no metálicos. Espero hayan entendido. Recuerden que hay que practicar y que estén muy bien. Bendiciones.